Marga, he sacado unos cuantos huevos. Este es de tiburón nodriza, pero está vacío. Este es de tiburón bambú, también está vacío, pero tenemos unos cuantos que aquí sí que tienen yema. Vale, pues a ver, los de yema los podemos meter aquí en el acuario y luego los vacíos no los tires porque vamos a tener visita de educación que viene con un cole y nos pueden venir bien para muestras. Vale. Pues mira, aquí tenemos huevos, tiburón nodriza. Vamos a revisar si tienen yema, cómo van. Pues se ve ahí el embrión. Ese embrión va a ir alimentándose de esa yema, de la parte oscurita de abajo, hasta que salga del huevo por sí solo. Hay embrión. Y de ahí nos saldrá un tiburoncito como este. Caray, ¿qué está haciendo Rubén? Pues Rubén está haciendo el sifonado de este tanque, que es una rutina de limpieza que hacemos semanalmente y consiste en aspirar con esta manguera los desechos que hay en el sustrato, que el sustrato es la arena del fondo, y también aspira el agua sucia. Entonces limpia el agua y el sustrato y va haciéndolo de forma lineal por todo el tanque. Buenos días, Marga. El oxígeno en el tanque de guardería de tiburones está un poquito bajo. Vale, muchas gracias. Revisaremos concentradores de oxígeno. Recibido, gracias. Esto es nuestra guardería de rayas y de tiburones que tenemos aquí en el Oceanographic. Básicamente son las crías de los animales que están en el tanque de océanos, donde están los tiburones grandes. Hay un montón de tiburoncitos de este tamaño, de color gris, que son tiburones grises y su madre les ha parido hace 5 meses en el tanque de océanos. En cuando nacen ahí hay que sacarlos lo antes posible y luego ya los ponemos aquí en la guardería donde pasan más o menos el primer añito de su vida, ¿vale? Bueno, estaba mirando un poco la tortuga de guardería que entró en el arca hace 2 meses, la 767. Se recuperó en el arca, la pasamos a la guardia y bueno, entró con un peso un poco justo, pero ahora ya come todo tipo de ingredientes, recuperado peso, pues yo creo que podríamos hablar con conservación y plantearnos ya la suelta al mar. Ha ido fenomenal la recuperación de este animal.